Muy buenas tardes, gracias por hacernos el favor de seguir estos conversatorios que ha tenido el Colegio de Jalisco todos los miércoles y de forma interrumpida desde prácticamente julio y hasta la fecha. El día de hoy toca un conversatorio de igual manera muy interesante. Hablaremos de las lecciones del COVID-19 ante la nueva normalidad, pero focalizado a los efectos del COVID en el sector agroalimentario de Jalisco. Tema sustancial para la vida económica, claro está, de nuestra entidad. Así que muchas gracias por hacernos el favor de acompañar. A nombre del doctor Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco, le agradecemos el favor de su atención y obviamente le reiteramos la bienvenida a esta actividad virtual, que obviamente, como usted lo sabe, se va a estar grabando y posteriormente lo pondremos el video íntegro en el canal de YouTube del Colegio de Jalisco para que puedan de nueva cuenta ver como los conversatorios previos que hemos tenido hasta el día de hoy. Insistiéndole pues nuestra gratitud por su presencia, me permito presentar de manera general a nuestros panelistas de esta tarde, aunque posteriormente de manera individual los presentaré como se debe leyendo la semblanza de los mismos. En primer término, quiero agradecer el que nos acompañe el doctor Roberto Aceves Ávila, investigador del Colegio de Jalisco. De igual manera se encuentra con nosotros el maestro Jacobo Cabrera Palos, presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco, la licenciada Patricia Romo Sagún, directora de noticias y conductora del líder informativo y corresponsal del periódico El Economista aquí en la entidad, y el maestro Francisco Mayorga Castañeda, exsecretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal. Muchas gracias pues a todos ustedes. Me permito recordarle que el chat ya está abierto para que todos ustedes puedan estar participando, generando sus puntos de vista y demás, como el que acaban de poner ahorita, que dice un saludo de la región sur del estado. Pues un saludo, Jorge, muchas gracias por seguirnos, a los amigos de la región sur del estado de Jalisco y de otros lados más. Pero lo invito para que sus preguntas las haga a través del botón de question. Ahí es donde recibiremos sus comentarios, opiniones, las preguntas que usted quiere externarle a nuestros panelistas. Le pediría, en lo posible, que nos ponga a quién va dirigida de los 4 panelistas, en el entendido de que si no lo hace, pues consideraremos que es una pregunta abierta y ya lo dejaríamos pues a la voluntad de ellos para que vean quién de los 4 pudiese, o los mismos 4, intervenir en la pregunta que ustedes nos desarrollen. Así que agradeciendo de nueva cuenta su atención y empezando formalmente con este conversatorio, sin más preámbulo, quiero presentar al primero de nuestros panelistas, recordándoles que cada uno de ellos tienen hasta 15 minutos para hacer su primera intervención en el tema justamente de lo que nos abordamos en esta ocasión: cómo están los efectos del COVID en materia del sector agroalimentario de Jalisco. Así que en primer término me permito presentar al doctor Roberto Aceves Ávila. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara, maestro en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y doctor en Ciencias Sociales por el propio Colegio de Jalisco. Fue becario del Programa de Estancias Postdoctorales Nacionales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, del 2017 al 2019, realizando su estancia postdoctoral de investigación adscrito al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas, así como algunos libros y capítulos específicos para libros colaborativos. Cuenta con una mención honorífica en la categoría de Historia Cultural, otorgada en 2018 por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Ha sido y sigue siendo docente en diplomados y posgrados, tanto en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, como en el propio Colegio de Jalisco, del cual actualmente es profesor investigador titular A y miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1. Con ustedes, el doctor Roberto Aceves. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Enrique. Un agradecimiento muy grande a la institución por habernos invitado a participar en este panel con figuras tan importantes para la comprensión del fenómeno económico y social de Jalisco. Pues antes que nada, además de agradecer, yo quisiera simplemente presentarles algunos datos, algunos elementos que nos van a permitir comprender hasta cierto punto cuál es la importancia o cuál es el impacto general del COVID dentro del sector agroalimentario de Jalisco. Si me lo permiten, quisiera simplemente presentar algunas láminas. En primer lugar, bueno, una de las cosas que causa extrañeza es por qué estudiar el campo, la problemática del campo en el Colegio de Jalisco, cuando en realidad pues no existía tanto esa tradición anteriormente. Para ello, dentro de la línea de estudios sociourbanos, estamos nosotros ahora estudiando cómo se logra o cómo se está estableciendo, cómo se establece, mejor dicho, la interconexión entre lo rural y lo urbano. Tradicionalmente tenemos una idea relativamente idealizada de lo que es el campo como algo que nos es ajeno a los medios urbanos. Sin embargo, como veremos, esta situación no es necesariamente cierta.
En realidad, el desarrollo tanto de las zonas urbanas como el de las zonas rurales o el de las zonas donde se producen estos alimentos están íntimamente vinculados. El estudio de estas relaciones multifactoriales y a diferentes niveles entre los subniveles urbanos y rurales tradicionalmente se maneja en la academia como un enfoque conocido como nueva ruralidad. Ahora, ¿qué estamos viendo? Pues el objetivo es plantear nuevas hipótesis sobre el futuro del sector agroalimentario en México y más específicamente en Jalisco, con el fin de plantear soluciones para resolver la problemática que enfrentará el sector agroalimentario en las siguientes décadas. Como vamos a ver, las tendencias que vamos a observar estaban antes del COVID, pero el COVID también nos ha puesto a replantear o a repensar muchas de estas condiciones a partir de las nuevas condiciones de producción. Entonces, lo que debemos entender primero es algunos antecedentes para entender esta nueva dinámica que enfrenta el sector rural frente a entornos urbanos. Primero, tenemos que entender que el entorno rural se reduce cada vez más frente al entorno urbano. La población en el medio rural ha ido decreciendo y se prevé que la tendencia continúe. Para 2018, pues ya el Banco Mundial estimó que el 75% de la población en México vive en zonas urbanas. Esto tiene consecuencias importantes, pues centra la planeación del desarrollo en cómo atender prioritariamente el desarrollo de grandes urbes y sus necesidades alimenticias. Por otra parte, nosotros debemos recordar que la dinámica sociodemográfica de México va a determinar la demanda de alimentos a futuro. La población en México va a seguir creciendo, aunque a tasas decrecientes. Para 2050, la ONU estima una población de más de 150 millones de habitantes para nuestro país. Esto nos indica que cada vez vamos a requerir más alimentos, pero lo más importante, van a tener que tener aspectos de calidad distintas. Y es que la población en México va a cambiar, o está cambiando. Aquí vemos la pirámide poblacional estimada por la ONU en 2020, vemos de México, vemos cómo todavía tenemos la base más ancha, hasta entre 0 y 20 años de edad, pero que para 2050, en 30 años, esta situación va a haber cambiado. Si en la lámina anterior veíamos que vamos a necesitar más alimentos, en esta lámina lo que estamos viendo es que los vamos a necesitar de calidades y características distintas que deben hacerse llegar de manera cada vez más en tiempo y forma, de acuerdo a calidades e inocuidad solicitadas, a medios urbanos cada vez más envejecidos. Entonces, en principio, lo que debemos entender es que el campo ya enfrentaba muchas tendencias o muchas presiones en cuanto a su forma de producir. El COVID es quizá la más reciente de ellas y justamente está incidiendo de cierta forma en conjunto con estas tendencias. El hecho de que la población rural se esté reduciendo implica que cada vez más vamos a estar compitiendo, o mejor dicho, el sector va a tener que estar compitiendo de manera cada vez más fuerte por el uso de recursos. El caso más extremo es el agua, por ejemplo. Pero también tenemos, y esto va a competir con usos urbanos que pues, en muchos casos tienen mayor valor agregado. Entonces, digamos, un sector que enfrenta mayores condiciones de competencia, una población que está demandando características distintas en su alimentación, y una población que de por sí está creciendo, pues nos obligan a repensar cómo debe ser la configuración futura del sector agroalimentario en nuestro país. Y por último, no menos importante, debemos recordar que no hay un solo campo en México. Existen distintas formas de producir y distintas regiones que tienen su propia problemática. Un norte con presiones hídricas muy fuertes, de poca disponibilidad de agua, dedicado principalmente a la ganadería. Una zona central que es básicamente el occidente y el Bajío, que pues está más concentrado en alimentos con mayor valor agregado, con una agricultura de exportación, y como mencionaba Jacobo antes de comenzar este conversatorio, pues ocupa una posición logística privilegiada para servir de canal hacia, digamos, otros mercados. Entonces, estos son, digamos, algunas de las cuestiones de tendencia que nosotros estamos viendo antes del COVID. Ahora, ¿qué pasa con el COVID? El COVID es algo muy peculiar.
El capitalismo, el sistema en el cual vivimos, es un sistema en el cual se presentan crisis recurrentes. Siempre vamos a tener crisis, pero la del COVID es algo particular. La última crisis fue en 2008, pero afectó primero al sector financiero y luego sus efectos se transmitieron al sector real, es decir, a la producción de bienes y servicios. En el 2019 lo que tenemos es una situación completamente diferente. Es un problema que afecta al sector real, primero a la producción de bienes y servicios, y posteriormente sus efectos se transmiten al sector financiero. ¿Por qué es importante saber esto o por qué es importante recordar esto? Porque las soluciones para la crisis de 2008, siendo un problema del sector financiero, del sector monetario, pues se compusieron esencialmente a base de medidas que partieron del sector monetario. Los bancos empezaron a bajar las tasas de interés, la liquidez aumentó en el mercado, se llevaron a cabo acciones conjuntas de todos los bancos centrales para solucionar el problema y la crisis lentamente salió. En el 2008 tenemos una situación inversa. A pesar de que los bancos centrales han bajado tasas de interés, a pesar de que se ha inyectado una cantidad impresionante de liquidez al mercado, ello no necesariamente ha redundado en la mejora de las condiciones de producción de bienes y servicios. Entonces, las medidas financieras son necesarias, pero no son suficientes para solucionar esta crisis. Y justamente el sector agroalimentario está inmerso dentro del sector real, del sector de producción de productos. Por eso el doctor Herrera el día de ayer, cuando presentó el presupuesto la propuesta de criterios de política económica, él señaló, la cosa, podemos crecer a 4.6, pero la cosa va a depender en buena medida de que exista una vacuna. Si no existen soluciones desde el sector real para el sector real, pues entonces la situación crítica se va a prolongar todavía mucho más. La solución del COVID tiene que partir, digamos, del sector real. Ahora, el Banco de México, en su informe del primer trimestre de 2020, señalaba que el COVID le pega a la economía al menos por 3 lados. Primero, por el lado del sector real, tenemos un choque por el lado de la oferta. Las medidas de contención de la pandemia, tales como los paros en producción industrial, en diversos servicios, provocaron una reducción de oferta en ciertos sectores. Y esto pues afectó el funcionamiento de las cadenas globales de valor y de suministro. Pero también el COVID le pega al lado de la demanda. Las condiciones y efectos de la pandemia se han manifestado a través de las medidas de distanciamiento social, a través del cierre de fronteras, que han impedido que el consumo funcione de manera adecuada. Por último, tenemos el problema del choque financiero. Además de afectar el sector real, el COVID nos ha pegado también por el lado financiero. Ante la perspectiva de afectaciones de cadenas de suministro y de valor, pues entonces lo que tenemos es, ante la caída de perspectiva de baja demanda de diversos productos, el comportamiento volátil de precios de insumos, pues la economía mexicana está enfrentando problemas de financiamiento y el sistema genera problemas de liquidez para ayudar a las empresas. Entonces, estos son 3 de los brazos que, de acuerdo con Banco de México, pues señala, afectan a la economía. Ahora, específicamente para el sector agropecuario, ¿qué estamos viendo? Pues obviamente, al ser productos de primera necesidad y al haberse declarado al sector como un sector estratégico en sus acciones, pues no resintió aparentemente tanto los efectos en cuestión de empleo o en cuestión de oferta. En general, si uno consulta las cifras del indicador mensual de consumo privado en el mercado interno durante junio de 2020, es decir, las últimas cifras publicadas el 3 de septiembre por INEGI, pues vemos que, por ejemplo, el consumo de bienes no duraderos de origen nacional, pues fue de lo que menos cayó. De hecho, entre enero y junio de este año, pues el consumo solo cayó en bienes no duraderos que incluyen los productos del sector agropecuario, un 2.2%. La caída a junio sí fue más fuerte, menos 6.7%, indicando quizá que la gente está empezando a resentir por la parte del consumo la caída en ingresos y la pérdida de empleo.
Sin embargo, si comparamos estas cifras con una caída del menos 37% en bienes semiduraderos y menos 21% en bienes duraderos, pues veremos que en el sector aparentemente todavía no se reflejan esos impactos tan violentos que se han dado en otros sectores de la economía. Por otra parte, si vemos el empleo, vemos también que en el ámbito agropecuario, pues frente a caídas del 3.5% en gobierno o frente a caídas del empleo de 2.3% en medianos establecimientos, la caída en el empleo en el ámbito agropecuario solamente ha sido hasta junio de 1.1%. ¿Por qué? Bueno, podemos explicarlo por muchas cosas, porque no se ha parado la actividad, porque el consumo de bienes del sector pues, es inelástico. Todavía, aparentemente, no se ven todavía los efectos tan desastrosos como en otros sectores, pero eso no quiere decir que el sector no se encuentre en una situación de riesgo y de alto riesgo. Buena parte del impulso que se espera vuelva a tener el sector proviene del hecho de que necesitamos acceder a mercados internacionales y tener otra vez el acceso a las condiciones de exportación. Sin embargo, he aquí una de las grandes lecciones del sector del COVID en estos tiempos de lucha. ¿Qué pasa? Para poder exportar es fundamental mantener la competitividad de los productos agropecuarios en Jalisco. Para ello necesitamos servicios de inspección, certificación, verificación de las condiciones que nos permitan acceder a mercados. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Bueno, pues en 2020 el gobierno federal redujo el presupuesto para este tipo, por ejemplo, de sistemas. Aquí viene una de las primeras grandes lecciones. ¿Qué pasó? Bueno, pues la importancia del gobierno estatal aumentó. Una de las cosas que estamos viendo es la mayor importancia que van a cobrar los gobiernos subnacionales en las soluciones para los problemas que plantea el COVID. Ante el retiro del gobierno federal de ciertas acciones, lo que estamos viendo pues es que necesitamos, o el gobierno de Jalisco instrumentó su propia ley agroalimentaria para, solucionar esta situación. El gobierno de Jalisco resalta la importancia de mantener un sistema de inspección, de certificación y empieza pues a instrumentar su propia ley y sus propios servicios. Entonces, una lección que nos deja el COVID es que para enfrentar muchos de los problemas que vamos a ver a futuro, probablemente la importancia de los gobiernos subnacionales, es decir, regionales, estatales, lo que sea, va a cobrar cada vez mayor importancia. Y una última lección. Las tendencias de las que veníamos hablando de cambios en las necesidades alimenticias de la población y canales de distribución de los alimentos también se han visto reforzadas paradójicamente por el COVID. Ante el encierro, la gente, hace poco se levantó una encuesta por Grupo Consultor de Mercados Agropecuarios en la Ciudad de México a medios urbanos, y ahí se les preguntaba a la gente, oiga, ¿y su alimentación con el encierro va a ser igual? No. ¿Qué va a consumir? Más frutas y verduras. ¿Qué va a consumir menos? Carnes. ¿Y cómo le va a hacer? Pues voy a mantener una parte en servicios de pedido a domicilio, pero por otra parte yo voy a empezar a ir a los supermercados a ponerle más atención a mi propia alimentación. Entonces, si bien esto es un efecto colateral, estamos viendo cómo el COVID también está haciendo repensar los hábitos de consumo entre la población, reforzando ciertamente una tendencia que ya venía. Hasta aquí quisiera dejarlo yo. Son nada más algunos elementos generales, digamos, para abrir la discusión. Y pues obviamente son ustedes los expertos quienes nos van a decir cómo está la cosa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctor Roberto Aceves, por tu participación y obviamente por tu intervención. Muchas gracias por la misma. Y bueno, toca el turno de nuestro siguiente panelista. Él es el maestro Jacobo Cabrera Palos. Me permito presentarlo. Es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Civil y Financiero por la Universidad de Guadalajara. Tiene una vasta experiencia en el sector agroalimentario nacional. Fue presidente del Consejo Agropecuario de Baja California Sur de enero del 2012 a diciembre del 2015. Secretario del Consejo Agropecuario de Jalisco de enero del 2012 a marzo del 2016 y delegado fiduciario de diversos fideicomisos instituidos con el sector del 2010 a la fecha. Vicepresidente de Consejos Estatales del Consejo Nacional Agropecuario de septiembre de 2007 a septiembre del 2019. Y actualmente es
presidente de la Asociación Nacional de los Consejos Agroalimentarios de México desde febrero del 2018, presidente del Consejo Regulador de Denominaciones de Origen desde junio del 2017, vicepresidente del Consejo Coordinador Agroalimentario del Centro Occidente desde septiembre de 2018 y presidente del Consejo Agroalimentario de Jalisco desde marzo de 2017. Con ustedes, para hablar justamente de los efectos del COVID en el sector agroalimentario de Jalisco, los dejamos con el maestro Jacobo Cabrera. Adelante. Muchas gracias. Gracias a mi compañera y compañeros panelistas. Y quisiera iniciar con una breve reseña histórica de lo que representa nuestra región y nuestro sector. Dicen que quien no conoce la historia está condenada a repetirla. Y creo que este es un buen momento para poder plantearnos de dónde venimos y hacia dónde vamos como región. Las regiones determinan la identidad y la cultura de los pueblos y se basan en la historia y en la geografía principalmente. Guadalajara y sus regiones, en el antecedente histórico que hoy conocemos como Jalisco, se constituyó como la región de la Nueva Galicia o el Reino de la Nueva Galicia. Desde tiempos de Nuño de Bernal, conquistador de la Nueva Galicia, y precisamente por los conflictos que se tenían en su momento con Hernán Cortés, se dio origen a un reino casi separado y distinto, que es en el que nos enmarcamos. En esta concepción de la Nueva Galicia se determinaron 4 ejes estratégicos para poder conformar la economía de la región. Desde luego, la conformación de las audiencias, el obispado, el comercio y la ganadería fueron los 4 factores económicos que hoy siguen estando en actualidad en nuestro Jalisco. Es un privilegio para su servidor participar en este conversatorio, compartiendo con grandes especialistas de la materia y desde luego invitados por el Colegio de Jalisco, desde donde se investiga, difunde y forma nuestra historia. Nuestra región es la más especializada en el país en la atención de pandemias. Pensaríamos que el COVID-19 es un reto novedoso. Sin embargo, si exploramos previo a la conquista, encontraremos que las enfermedades e infecciones traídas por los españoles casi diezmaron al punto de la aniquilación a nuestra población nativa. La vasta riqueza que tuvo nuestra región y el hecho de que la ganadería caballar y vacuna no estuviera asentada en nuestro país, que fue parte de la inversión española, dio pie en principio a que floreciera la ganadería en nuestro hoy estado de Jalisco y que conserve el liderazgo histórico al final de cuentas a nivel nacional. Esa inclusión, sumado al final de cuentas a factores que tienen que ver con la conquista y la creación de Zacatecas como pueblo minero y hoy estado minero, dio lugar a que creciera al final de cuentas una de las actividades fundamentales de nuestro campo, que es precisamente la ganadería. Hoy, al final de cuentas, el liderazgo nacional, que sumado a los liderazgos que tenemos en el sector agrícola, en el sector, desde luego, pecuario, en el sector, al final de cuentas, hortofrutícola, nos tienen generando ese casi 12% del Producto Interno Bruto agropecuario que genera nuestro estado. Volviendo al final de cuentas al temas de la pandemia, bueno, pues hablaremos al final de cuentas de la gripe aviar, que fue un gran reto que tuvo nuestro estado y que nos posicionó en la visión del mundo. Desde luego, al final de cuentas, grandes liderazgos como nuestro compañero panelista, el licenciado Francisco Mayorga Castañeda, que en su momento titular de la Zagarpa y principal impulsor del Servicio de Sanidad e Inocuidad, el Senacica, en principio paliamos esa pandemia como muchas otras se han paliado,
pero se establecieron las bases para tener un sistema de inocuidad y sanidad alimentaria. Es importante también entender lo que representa nuestro campo, porque pareciera que tenemos disasociado lo que son las zonas metropolitanas de las zonas rurales. Yo les diría que en principio nuestro campo representa nuestro territorio, nuestra patria, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras tradiciones, el cine, la música, la charrería, el mariachi, las haciendas, las casonas, los pueblos mágicos y todos aquellos orgullos que nos dan identidad como población y que nos permiten, al final de cuentas, hoy ser un referente tanto en la producción, pero principalmente en el desarrollo económico del país. En gran medida vienen de nuestro sector y eso es importante tenerlo muy presente. Igual las soluciones a las pandemias, temas que para la población en general, desgraciadamente, hoy son de uso común, como los cercos y controles sanitarios, los filtros y las medidas de regulación para evitar los contagios, son el día a día de nuestro sector. En algún momento se le propuso al ciudadano gobernador constitucional del Estado que pudiéramos hacer una vinculación entre los veterinarios y los médicos para poder poner medidas de control mucho más eficientes para regular esta pandemia, que bien señalaba el doctor Aceves, nos afecta en el ámbito económico y nos afecta desde luego en el ámbito de la salud, y principalmente les diría yo que afecta a un sector preponderante para la vida económica de México y de Jalisco propiamente, que es el sector agroalimentario. Pareciera al final de cuentas que seguimos con un impacto positivo en la balanza comercial, con indicadores positivos a diferencia de otras industrias. Mucho obedece, pues desde luego, al arraigo y la cultura de los productores, a las inversiones que durante años y por generaciones se han hecho en el sector. También, al final de cuentas, a que la economía del sector no se ha frenado, que no quiere decir al final de cuentas que sea superavitaria. O sea, al ser una actividad esencial o al ser considerada una actividad esencial, ha tenido una continuidad en su dinamismo. Sin embargo, venimos de márgenes de reducción presupuestal históricos. Hoy estamos hablando en cifras de presupuestos de 1991. Y no nada más tiene que ver el presupuesto, sino la composición presupuestal. Creo que eso tiene mucho más que ver que el monto del presupuesto. Pero principalmente, al final de cuentas, el gran riesgo que vemos es, pues desde luego, la nueva política económica para el campo. Si bien señalaba el doctor Aceves, Jalisco ha marcado la pauta haciendo la primera ley alimentaria del país, generando la primera agencia de inocuidad alimentaria. La verdad es que la mayoría de las decisiones y salvedades para nuestro sector se enmarcan en el campo de lo federal, tanto en la parte legislativa como en la parte del factor económico de las distintas secretarías que están vinculadas en el sector. Y eso y la falta de una política o rehacer al final de cuentas la política a partir de los tiempos del COVID para poder fortalecer y posicionar no nada más al campo de Jalisco, sino al campo nacional como un motor de desarrollo, seguir acrecentando la fortaleza que tenemos para la exportación y para la nutrición. La verdad es que nos deja en un estado de indefensión permanente. Hablábamos de los hábitos de consumo, hablamos de los temas de logística, principalmente afectados en todo el mundo. Hablamos de sobreproducciones en otros países que están siendo importadas de manera desleal por nuestro propio gobierno y que en algún momento terminarán por destruir a las industrias
propias de nuestro sector que durante muchos años se han estado cuidando y fortaleciendo y que hoy al final de cuentas con márgenes muy magros de actividad reciben una hondanada de factores externos que al final de cuentas terminarán por devastarnos. Entendiendo un poco nuestro sector, somos la única industria que no tiene techos, que no tiene muros, que lidia con 5 estados limítrofes, que ahora sí se maneja con elementos vivos y que está sujeta a los precios de los mercados internacionales y hoy a los hábitos, gustos y economías de los consumidores. Desde luego, al final de cuentas, esos son los grandes retos que estamos avisorando. Entre las grandes oportunidades, hay que entender que Jalisco es un Jalisco logístico. Desde los tiempos de la Nueva Galicia, por eso la primera Cámara de Comercio de nuestro país fue la Cámara de Comercio de Guadalajara. Los primeros bancos regionales se asentaron, ahora sí, en la Nueva Galicia y principalmente en el estado de Jalisco. Casi el 40% de los productos alimenticios que se consumen en México circulan por nuestro estado. Casi el 28% de la canasta básica nacional se produce en nuestro estado y casi el 30% de la producción agroalimentaria para exportación vuela desde Jalisco. Potencial principal, pues tenemos 2 puertos, Lázaro Cárdenas y Manzanillo como potenciales puntos logísticos marítimos y un aeropuerto de alto nivel. Desde luego, esperamos que el tren sea otro de los factores de desarrollo y entender al final de cuentas que nuestro sector no nada más es un sector exportador, hay también importación de materia prima, de, al final de cuentas, alimentos para el consumo animal tan importantes en un estado que tiene una histórica remembranza en la ganadería, cuna de la avicultura, principal exportador de carne de cerdo de Latinoamérica, desde luego la principal cuenca lechera en producción de lácteo, en fin, grandes valores, grandes oportunidades, una serie de transnacionales que se han venido a sentar en nuestro estado, en principio por temas de clima y condiciones de suelo, hoy por temas logísticos, por conectividad, por oportunidad de vincularse a otros mercados internacionales. Grandes retos, grandes oportunidades, un sector vivo, un sector cada día más demandante de políticas públicas de largo plazo, de estrategias, al final de cuentas, entre toda la cadena de valor, de dejar de pensarnos como un estado y pensarnos como región, de crecer fuera de los polos históricamente pensados, los altos de Jalisco, el sur de Jalisco, la Ciénega, vocacionar al final de cuentas un ordenamiento territorial, que nuestros productores le apuesten a crecer en otras regiones, entender al final de cuentas lo que representa el mercado de la exportación, no nada más hacia 14 estados de la Unión Americana, aprender lo que viene con el TEMEC, grandes retos, grandes oportunidades, una demanda mayor de trabajadores, el trato digno a los mismos, barreras al final de cuentas desde nuestro socio comercial en Estados Unidos, tanto para el tema de la parte de cuidado al final de cuentas a la salud, a su población, y también al final de cuentas el tema de los contracíclicos, ver cuándo producir y cuándo exportar, identificar mercados cada vez más lejanos. Principalmente yo les diría apostar al valor agregado, apostar a los colores, a los sabores, a los ingredientes, a la farmacéutica, a la nutracéutica, a tantos temas que son parte del eslabón de la cadena agroalimentaria y no quedarnos nada más en los commodities. Yo con eso concluiría mi primera intervención para darle oportunidad a mis compañeros.
Gracias. Al contrario, gracias a usted, maestro Cobo Cabrera, muchas gracias por sus opiniones y planteamientos. Y bueno, toca el turno ahora de ceder el uso de la voz a la licenciada Patricia Romo Sagún. Me permito presentarla. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cursó un diplomado en Periodismo de la Investigación en la Universidad de Guadalajara, uno en Producción de Medios Audiovisuales en la Universidad Autónoma de Guadalajara y uno más en Comercio Internacional del Tequila en la Universidad del Valle de Atemajac. Se ha desempeñado como reportera, redactora, editora, conductora, corresponsal y jefa de información, especializándose en información de economía y negocios. Cuenta con 30 años de experiencia en medios de comunicación, radio, televisión y prensa escrita, destacando entre ellos Promomedios Radio, Grupo Fórmula, Radiorama DK, Noticieros Televisa, Notisistema y Radio Metrópoli, Radio Universidad de Guadalajara, así como los diarios locales, 8 columnas y el periódico público, hoy conocido como Milenio. Desde el 2010 a la fecha, es corresponsal del periódico El Economista aquí en Jalisco, y desde el 2007 a la fecha labora en Grupo Omega Radio, donde actualmente es directora de noticias y conductora de la tercera emisión del Líder Informativo. Así que muchísimas gracias, Pati, por hacernos el favor de hoy. Preferí el conversatorio que el noticiero. Muchísimas gracias, y con ustedes, Patricia Romo. Muchas gracias. Saludos, por supuesto, a todos mis compañeros panelistas y saludos también a quienes nos están siguiendo en este conversatorio. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Jalisco y en particular al doctor Javier Hurtado. Bueno, pues a mí me toca hablar con ustedes de la parte que tiene que ver con la conexión directa, lo que escuchamos todos los días de los radioescuchas, de las personas comunes que se acercan a nosotros, que tienen confianza en el medio y que nos comparten lo que están viviendo en este contexto de la pandemia. Déjenme decirles que igual que en otras situaciones sobre todo de crisis o problemas graves que hemos tenido en el Estado, en el país o a nivel global, pues los medios de comunicación han sido muy importantes. En este contexto de pandemia, la radio particularmente ha sido un medio que ha estado muy cercano de los ciudadanos, no solo para informar en sí de lo que pues ha significado esta pandemia, estos contagios, estas muertes lamentables, sino también pues para escuchar la preocupación principal de la gente que hoy, y les comparto, a mí me ha llamado mucho la atención que inmediatamente después del primer impacto, del susto, del temor que generaba el contagio del COVID-19, lo que más preocupa hasta hoy en día es la situación económica. Y resalto mucho la parte de la confianza que tiene la ciudadanía en los medios de comunicación, porque es importante saber que esas opiniones, que esos puntos de vista, pues sí tienen un peso y nos hacen conocer exactamente lo que está viviendo, así de primera mano, lo que está viviendo la población. Entonces, bueno, les decía, a mí me llama la atención que casi inmediatamente la gente hizo a un lado el tema de la preocupación sanitaria y se fue al tema de la preocupación económica. ¿Por qué? Porque nos empezaban a llegar los comentarios de que la gente se estaba quedando sin empleo, de que los negocios, sobre todo micro, pequeños, medianos, estaban cerrando. Hoy todavía pues hay quien se comunica con nosotros al programa y nos dice: tengo 6 meses sin trabajar, no tengo ingresos, y eso es lo que realmente está afectando a la población. ¿Cómo se relaciona esto? Ya lo decían nuestros expertos, pues la verdad es que la situación económica, aun cuando los alimentos son esenciales y afortunadamente para todo el sector agroindustrial, pues les ha ido hasta cierto punto bien, porque la gente no deja de consumir alimentos. El punto aquí es que sí han cambiado los hábitos de consumo, eso lo hemos visto, lo hemos notado, nos lo han contado. En el primer momento comenzamos a salir a hacer un recorrido por los lugares de abasto, nuestro mercado de abastos, que es el segundo más importante a nivel nacional, que desde aquí sale el alimento que se pues reparte en 14 estados del país. Hemos platicado con los comerciantes, pero también hemos platicado con los consumidores, y bueno, pues la situación no fue tampoco sencilla para los comerciantes del mercado de abastos, que nos reportaban en un inicio, y dependiendo del giro de cada uno, pero nos reportaban baja en ventas del 20,
del 30%, algunos hablaban hasta de un 50% de una caída en ventas, y eso lo que nos dice es, sí, que el consumidor por un lado estaba asustado y no quería acudir, pero por otro lado también estaba cuidando el recurso o se había quedado sin él. En este contexto, entonces, lo que yo he podido percibir, lo que la gente nos ha comentado, es que están siendo mucho más cuidadosos con ese recurso porque o ya no lo tienen, hay personas que todavía siguen sin laborar o perdieron su trabajo o perdieron el negocio o lo conservan en el mejor de los casos, pero están vendiendo menos que antes de la pandemia y por lo tanto están cuidando ese recurso. Esto significa que son consumidores más inteligentes, que son consumidores más exigentes, que están consumiendo solo lo necesario, solo lo indispensable, pero también que al ser más exigentes y al tener todo este problema de la contaminación y del posible contagio, lo que están haciendo es, en un inicio sobre todo, cuando pues existía el temor en un mes de marzo, en abril, la gente se encerró, la gente no quería salir para evitar el riesgo de los contagios. Entonces, lo que estaban haciendo es dejar de consumir alimentos perecederos y entonces surtirse de todos los no perecederos. De manera que sí están cambiando esas tendencias del consumo, que es lo que ya hablaban los panelistas antes que los que me antecedieron, claro, y lo que también podemos percibir, lo que también hemos captado, es que la gente pues ya está prefiriendo consumir lo nuestro, lo más cercano. Ya decía Jacobo Cabrera que pues afortunadamente en el estado de Jalisco somos líderes, somos el líder agroindustrial del país, hemos sido conocidos ya de los últimos años a la fecha como el gigante agroalimentario, pero eso nos hace una población de por sí exigente, que conoce la calidad de sus productos y que hoy pues no solamente está exigiendo esa calidad, sino que está poniendo mucha más atención en la inocuidad, está poniendo mucho más atención en la sanidad y está cambiando pues a un consumo de productos sí que bueno, pues que tengan esta marca Jalisco, de la que seguramente ya hablaremos un poco más adelante, que sean productos que beneficien a la población para que entonces nos estemos ayudando entre nosotros mismos y que sean productos buenos, accesibles y sobre todo que nos garanticen esa inocuidad, que es algo en lo que creo que los productores deben enfocarse muchísimo porque es al menos lo que estamos nosotros percibiendo desde los medios de comunicación, estará exigiendo la población, lo está haciendo ya, pero esto será en adelante, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Más cuidadosos, sí, del tema de las importaciones, al menos es lo que nos dicen las personas, están prefiriendo apoyar a la gente que trabaja en el campo, a la gente que trabaja en nuestras propias empresas agroindustriales que están en la localidad, y eso creo que es un punto que los productores deberían tomar en cuenta. Creo que para allá va la situación de la industria agroalimentaria y bueno, pues estaremos desde luego esperando. Ya hemos escuchado algunos datos duros, pero es por lo menos lo que nosotros desde medios de comunicación, con ese contacto directo con la población, es lo que hemos captado del sector agroalimentario. Hasta aquí dejo por lo pronto mi participación y estoy desde luego pendiente para la siguiente. Muchísimas gracias, licenciada Patricia Romo. Y bueno, toca el turno de escuchar al último ponente, a reserva de que luego vaya a la siguiente vuelta para que puedan opinar los cuatro, claro está, y posteriormente sus preguntas, que les recuerdo las estamos recibiendo en el botón de question que tiene un lado del chat. Ahí en ese botón, por favor, ahí pónganos su pregunta, díganos para cuál de los cuatro panelistas va dirigida la misma, con mucho gusto en un momento más se las externaré de parte suya. Pero bueno, si me lo permite, presento al maestro Francisco Mayorga Castañeda. Él es licenciado en Economía, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Gran parte de sus actividades empresariales las ha llevado a cabo en el medio agropecuario del estado de Jalisco, donde ha llegado incluso a presidir diversas cámaras empresariales y el Consejo Agropecuario en la entidad. Él es exsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de 1995 al año 2000. De igual forma, fue 2 veces secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el periodo 2005-2006 y posteriormente en el periodo 2009-2012. Actualmente
Es empresario del sector de alimentos balanceados y consultor privado en el ramo agroalimentario. Con ustedes, el maestro Francisco Mayorga Castañeda. Adelante, maestro, el micrófono suyo. Muchas gracias, Enrique, y un saludo muy cordial a mis compañeros panelistas y a todo el público que nos está escuchando. Pues yo, partiendo de lo que han dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra, trataría de hablar de la cadena agroalimentaria, como también se dice coloquialmente, del surco a la mesa. Y creo que iremos desglosando los efectos del COVID más gráficamente si seguimos esos pasos. Hablando de la producción primaria como tal, lo que se produce en el campo, ya dijo Jacobo que somos una industria sin paredes ni techos. Entonces ahí el tema del confinamiento, pues prácticamente no se da, o se da en una escala muy pequeña comparado con las actividades urbanas, industriales o comerciales, educativas, administrativas. Entonces yo diría que en general en el mundo entero, la producción agropecuaria no sufrió menoscabo con el COVID. Se siguió manteniendo con las tendencias que ya traía antes del COVID. Si nos vamos al otro extremo de la cadena, al consumo, también ya lo dijo Patti, la gente pues no desapareció del mapa, seguimos siendo 7,000 millones de habitantes en este planeta y comemos todos los días. Entonces, el consumo tampoco se vio frenado en forma significativa, pero sí hubo cambios muy importantes en los demás eslabones de la cadena. Un primer eslabón de la cadena agroalimentaria tomado del campo hacia el consumidor, pues son las industrias de procesamiento de alimentos. Por ejemplo, las empacadoras de frutas y hortalizas, las empacadoras de cárnicos, las empacadoras de pescados y mariscos. Ahí sí ya hubo un impacto muy significativo, sobre todo en países, dijéramos, de climas fríos, de climas extremos. Estados Unidos llegó a cerrar varias plantas de procesamiento de cárnicos completamente cerradas, plantas que tenían 2,000, 3,000 trabajadores y que procesaban muchos miles de toneladas al mes, fueron cerradas de tajo porque se convirtieron en focos de infección y había las condiciones ideales. En una empacadora de cárnicos se trabaja fundamentalmente a 4 grados centígrados, o sea, la temperatura de un refrigerador doméstico, y prácticamente la gente está codo con codo en cadenas de deshuese, en cadenas de corte, en cadenas de empaque, y también prácticamente todos los empaques, además de las zonas frías de 4 grados, pues tienen zonas de congelamiento, donde la temperatura puede bajar a menos 14 grados. Entonces, esos constantes cambios de temperatura al entrar y salir de una área a otra y ese hacinamiento de las personas en las líneas de producción, pues eran las condiciones ideales para propagar el virus muy rápido. Entonces, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, llegó a haber cierre total de esas plantas con un daño enorme hacia atrás de la cadena, porque la cadena se corta. O sea, una persona que ya tiene sus puercos gordos y los quiere mandar al rastro, pues simplemente el rastro está cerrado, no se los reciben. Entonces, no puede aguantarlos porque esos puercos ya están comiendo mucho todos los días y vienen los puercos más jóvenes atrás de la cadena. Entonces llegaron a sacrificar, a enterrar vivos miles y miles y miles de cerdos y de pollo. Y en el caso del ganado vacuno no se llegó al extremo de sacrificarlos, pero sí los productores incurrieron en gastos adicionales muy fuertes que les significaron problemas financieros. Otro gran sector de los alimentos se va en fresco a los mercados y bueno, pasa por centros de distribución o por mercados de abastos. Aquí en nuestro país la figura del mercado de abastos es muy, muy importante en las cadenas de distribución
Y también en los mercados de abastos sucede lo mismo. Hay una concurrencia simultánea de miles de personas al mismo tiempo, unos para dejar sus productos, otros para comprar productos. Y tuvimos el caso de Iztapalapa, fue un foco de infección en el DF, pues realmente notable. La cantidad de personas infectadas fue muy grande. Y además, pues muchos de esos choferes que llegan de los 4 puntos del país a un mercado de abastos, pues se llevan la infección a sus puntos de origen y se convierten en pues un vector, como dicen los médicos, un vector importante del virus a sus comunidades locales. Entonces, aquí en México no se dio el caso de las empacadoras de cárnicos de Estados Unidos, pero sí se dio, tanto en Iztapalapa como aquí en el mercado de abastos de Guadalajara, sí se dio esa proliferación de casos. También recordarán ustedes en los medios que el mercado del mar se mencionó mucho como otro foco de infección en algunos momentos iniciales de la pandemia, mientras no se recurrió pues a medidas un poco más drásticas. Y luego, si vamos avanzando en esa cadena, al llegar al consumidor final, pues ya nuestros hábitos de consumo en una gran ciudad están muy orientados a consumir alimentos fuera de casa. O sea, no es la figura típica de que el marido sale a trabajar ya desayunado, los niños salen a la escuela ya desayunados y regresan a las 2 de la tarde a comer y luego se van a jugar y luego regresan a cenar. Esa figura que nos tocó vivir a muchos de los más viejos ya hoy está muy cambiada y una gran parte de los alimentos se consumen fuera de casa. A veces en el puestito que está allá a la pasada para tomar el camión, a veces venden café y jugos en los altos, en las esquinas, y ahí la gente medio se quita el hambre para llegar a la oficina y hacerse un café. Y, en fin, hay un cambio muy profundo en los hábitos de alimentación en las grandes urbes. En Estados Unidos, por ejemplo, el año pasado ya se llegó al punto donde el 50% de la alimentación es en el hogar y 50% de la alimentación a nivel nacional es fuera del hogar. Aquí no hemos llegado todavía a esos estándares, pero la tendencia es hacia allá. Hay un término pues que ya se hizo, dijéramos, coloquial en el sector agroalimentario y se refiere como HORECA, H-O-R-E-C-A. Quiere decir hoteles, restaurantes y cafeterías. Ahí fue donde el impacto del COVID fue brutal. O sea, hoteles, restaurantes y cafeterías prácticamente se cerraron de golpe y todo ese desfogue de alimentos que llegaba al consumidor por esa vía tuvo que cambiar en forma drástica, sobre todo a pues consumo por teléfono, ordenar por teléfono, o un consumo, como ya lo dijo Patti, más orientado a productos enlatados y de alta vida de anaquel versus productos frescos recién preparados. También vino la proliferación de las fórmulas de envío de alimentos vía Uber Eats, vía Rappi, vía todos esos motociclistas que nos pasan por todos lados en la calle. Pues vino a ser una proliferación tremenda, las aplicaciones electrónicas para conocer los menús de los restaurantes, para ordenar rápidamente, para pagar en línea, todo eso se vino como un tsunami y en unas cuantas semanas prácticamente resolvió mucho de la problemática de este canal HORECA cerrado mundialmente. Los aviones se pararon, los cruceros se pararon, los centros turísticos de playa, de convenciones, de todo se paró y repito, el impacto fue en el sector HORECA. Ahora, las industrias de procesamiento también se tuvieron que adaptar muy rápidamente, porque si yo soy un empacador de lo que quieran, de galletas, de avena, de pan, de harina, pues a lo mejor el 50% de mi producción ya va en grandes contenedores para que las grandes cocinas industriales o las cocinas de los hoteles o los restaurantes o de los cruceros preparen los alimentos. Si eso se cierra,
yo tengo que transformar rápidamente mis líneas de producción hacia presentaciones pequeñas. Y eso tiene un costo y toma tiempo. Y hay que reconvertir desde maquinaria, equipo, logística. Entonces, la verdad, el sector agroalimentario mundial, no es un mérito pues, exclusivo de nadie, ha hecho un esfuerzo increíble, increíble para seguir abasteciendo los mercados y, dijéramos, desplazando la producción que viene empujando del campo. ¿Por qué digo yo que los dos extremos de la cadena más o menos siguieron caminando? O sea, la producción primaria y el consumo final, pues hay que ver los indicadores de inflación. O sea, si hubiera habido desabasto, porque no se pudo mandar el producto al mercado, porque el producto ya no se produjo en origen, tendríamos una inflación bárbara. Y no hemos observado un disparo a la inflación. La inflación sí se ha mantenido un poquito arriba, sobre todo los precios al consumidor, pero en algunos casos han bajado. Por ejemplo, todos los energéticos, las gasolinas, llegaron a bajar significativamente de precio porque ya no había dónde almacenar gasolina. Ustedes llegaron a ver que en algunos momentos el precio del barril recién extraído fue negativo, porque ya no había capacidad de almacenamiento. Y había que pagar un premio por hacer un espacio adicional. Eso no pasó en los alimentos. El maíz, el trigo, el frijol, el arroz, el azúcar, la leche, el huevo, todo siguió llegando con todos estos cambios, con todos estos, dijéramos, adecuaciones, pero los mercados siguieron abastecidos. Tampoco hubo, aquí en México por lo menos, la noticia de que se echaron a perder miles de toneladas de cosechas o que los agricultores, los ganaderos tuvieran que tirar la leche porque no hubiera quien se las comprara. En fin, y yo creo que se ha hecho un esfuerzo maravilloso, en parte por la tecnología, en parte por apoyos gubernamentales, en parte porque la gente misma, como bien dijo Patti, ya dijo también Jacobo, cambiaron sus hábitos de consumo, pudieron tener una disciplina. Al principio hubo un poquito de caos y de compras de pánico, pero después creo que entramos en razón, vimos que el asunto iba para largo y empezamos a ser, como ya se dijo, pues más selectivos, más pensantes en nuestros esquemas de alimentación y inclusive mucha gente le dio la vuelta a los problemas, aprovechando para otra vez regresar a la preparación de alimentos en familia, el documentarse más sobre las propiedades de tales o cuales productos, el hacer dietas más saludables, en fin. Ahora, poco a poco, se vuelve a abrir el sector HoReCa. Poco a poco abren los restaurantes con menos aforo, con los, dijéramos, menús electrónicos, con un área para llevar bastante importante, pero ya empieza la gente a acudir a los cafés, a los barecitos, a conversar con los amigos, y eso poco a poco está otra vez reactivando el consumo. Entonces, para cerrar un poco mi intervención, las transformaciones más fuertes vinieron en los eslabones intermedios de la cadena agroalimentaria. La transformación industrial, el manejo al mayoreo, el manejo al detalle y, sobre todo, en ese sector de hoteles, restaurantes y cafeterías. Hasta aquí quisiera dejar mi comentario. Muchas gracias por su atención. Bien. Muchas gracias, maestro Francisco Mayorga, y una disculpa, estaba aquí teniendo problemas un poco con mi cámara, pero bueno, ya está solucionado. Muchísimas gracias. Bueno, toca el turno, después de escuchamos esas 4 intervenciones iniciales, toca el turno, por una parte, de empezar ya a listar las preguntas que ustedes quieran hacerles a nuestros panelistas. Les reiteramos que va a ser en el botón de question que se ubica a un lado del chat. Ahí, por favor, externen las preguntas, díganos para quién de los 4 va dirigida, o si son preguntas abiertas, para externárselas a ellos con muchísimo gusto. De igual forma, también ahorita corresponde el que en su momento nuestros panelistas tengan la oportunidad de complementar alguna información que
que crean pertinente transmitirle a todos nosotros, o bien opinar sobre lo que escucharon entre ellos mismos. Así que, si ustedes me lo permiten, quiero abrir dicho espacio y no sé si alguno de ustedes gusta hacer uso de la palabra. Por favor, externenmelo para hacerles el uso de la voz. Si gusta, nos podemos ir en el mismo orden que se planteó, o adelante el que gusta hacer uso de la voz para complementar o añadir algo más, o reiteramos, opinar sobre algún dicho ya expuesto por algún otro panelista. Adelante, el micrófono es suyo. No sé quién guste empezar de ustedes. Si me hacen favor de levantar la mano para poderles dar uso de la voz, con mucho gusto. Adelante, por favor, maestro Jacobo Cabrera. Si me permites centrarme en el tema que tanto el maestro Mayorga como Patricia comentaron, en cuanto a los retos de la economía del consumidor. Creo que van a ser de esos temas fundamentales en la que tanto los sectores productivos como los propios consumidores tendremos que prepararnos. Patti hablaba al final de cuentas del cambio de hábitos, y el cambio de hábitos dentro del periodo COVID en el cual todavía nos encontramos. Efectivamente, el principio tuvo que ver con el consumo mayoritariamente de elementos con mayor vida de anaquel. O sea, todos aquellos empacados, enlatados, fueron una parte de los alimentos favorecidos por los consumidores. Sin embargo, lo que estamos viendo ya en otros países que van más avanzados en la pandemia es que ese cambio de hábito del consumidor hoy se enfoca en buscar trazabilidad del producto, ahora sí del campo a la mesa, como señalaba el licenciado Mayorga, que el producto te cuente la historia, que el producto sea verdadero y que sea sano, y desde luego buscando al final de cuentas productos con menos desperdicio, o sea, más pequeños, más compactos, que era un hábito que ya venía al final de cuentas evaluándose por la PMA, que es quien articula a los retailers o a los supermercados internacionales y hace mediciones de hábitos de consumo. Entre esos hábitos de consumo ya venía el tema de productos más pequeños, porque las familias se han ido reduciendo en número, pero al final de cuentas lo que estamos viendo es que la reducción de kilos por porciones es una de las tendencias que vendrán en un momento dado. El tema de el temor que tienen de una contaminación, al final de cuentas, en alguna de las partes de la cadena de transformación, es algo que tendremos que estar garantizándole al consumidor, y desde luego el consumidor está buscando productos que le nutran, que le ayuden a su salud, pero que también tengan una menor economía. Hoy estamos viendo leguminosas exportándose hasta España inclusive, cuando realmente lo que exportábamos originalmente eran los famosos superalimentos. Entonces creo que tanto para el sector como para los consumidores va a ser fundamental el poder hacer esta analítica de qué debemos de consumir, retomar a lo mejor aquellos productos de temporada, el tener al final de cuentas los precios del consumidor debidamente presentados a los consumidores, y una parte que tendremos que fortalecer tanto consumidores como productores es el consumo local, ese famoso kilómetro cero. Creo que es una parte que va a ser fundamental y ayudar al final de cuentas a empezar a abastecer la cadena de los horecas que señalaba el licenciado Mayorga. O sea, el venderle a hoteles, restaurantes y supermercados y tiendas más pequeñas va a tener que ser también fundamental. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, maestro Jacobo Cabrera. ¿Algún otro gusta hacer uso de la palabra? Parece que no. Entonces, si nos lo permite, vamos a entrar entonces ya de lleno al bloque de preguntas y respuestas. Empecemos pues a como se han venido recibiendo, que cabe señalar que también estamos recibiendo algunas por redes sociales del Colegio de Jalisco.
Déjenme compartirles que es la primera vez que nos toca, que también por allá lo están planteando, pero también de igual forma así los están generando y con mucho gusto los vamos a compartir como me lo están solicitando. Pero empecemos pues con las que se generaron aquí en el espacio de cuestión que ya había referido. Línea Cruz pregunta, es una pregunta abierta, obviamente para los cuatro, o quienes gusten plantearla, por favor. Dice, entendiendo que Jalisco es reconocido como el gigante agroalimentario y que somos privilegiados de contar con un Silicon Valley mexicano, ¿cómo consideran que se puede unir esfuerzos de tendencias tecnológicas y áreas de oportunidad en los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria? Por ejemplo, en lo relacionado al campo y la necesidad de sumar a la agenda propuesta por la ONU en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, a alcanzar para el 2030, específicamente el objetivo 2 habla del hambre cero. Es la pregunta de Línea Cruz para ustedes, Juan. Si me hiciera a favor de indicarme quién gusta empezar a participar con la respuesta. Bueno, si quieren... Adelante, por favor, maestro Mayorga. Algunos comentarios. Claro que sí, adelante. Precisamente, como ya se ha comentado también, Jalisco es una economía en sí mismo. Entonces, si pudiéramos combinar mejor el ser el gigante agroalimentario con todas las herramientas de la tecnología de comunicaciones, por ejemplo, todas las aplicaciones, el software, pues reforzaríamos ambos sectores, porque precisamente todas las APPs que se han desarrollado para hacer llegar los alimentos preparados a la casa de los consumidores, no nomás los alimentos, las medicinas, por ejemplo, ¿no? Ahorita, repito, ya no se puede pensar un pequeño negocio de alimentación o una farmacia que no tenga entrega a domicilio. Entonces, ahí esas dos grandes fuerzas de Jalisco se pueden combinar mejor, por ejemplo, con la ley de sanidad y de inocuidad. En Uruguay, claro, Uruguay es un país chiquitito, muy orientado a la ganadería bovina de carne, pero si ustedes llegan a un restaurante de carne en Uruguay, van a ver que arriba de su filete o de su corte viene con un pequeño, como un palillo, un pequeño código de barras. Si ustedes meten ese código de barras a su celular, les va a contar la historia del animal de donde viene ese corte. O sea, en qué finca nació, en qué año nació, si era macho, si era hembra, en qué matadero se sacrificó, a qué edad, cuánto pesó. Es toda una historia perfectamente narrada de un pedazo de carne que llega a la mesa. Claro, eso ya es una, dijéramos, sofisticación que le permite a Uruguay hacerlo por sus condiciones, pero Jalisco podría poco a poco encaminarse en esa dirección. Tenemos industrias como la del huevo, pues que están ya, no digamos automatizadas, están robotizadas. Y podríamos perfectamente generar una información enorme para los consumidores y esa confianza de la que también hablaba Patti, y pues que se cuente la historia, o sea, cómo se produce un huevo en condiciones modernas, cómo se produce un litro de leche, cómo se produce un kilo de berries, en fin, es la sugerencia, cómo Jalisco arma sus grandes fuerzas para adelantar en todas las lecciones que nos está dejando la pandemia en la parte de alimentación y de producción agropecuaria. Gracias. No, al contrario, gracias a usted, maestro Mayorga. Y adelante, le decía Patricia Romo, el micrófono suyo. Muchas gracias. Bueno, para responder esta pregunta, creo que ya ha venido trabajando el Estado de Jalisco en esta transversalidad que es el trabajo conjunto de distintas dependencias, concretamente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. A mí me ha tocado asistir a algunos eventos de esta dependencia, de esta secretaría, que ha lanzado retos para los chicos que están pues muy hábiles en toda esta situación de la tecnología y la innovación, y han lanzado retos para que ellos propongan cómo a través de la tecnología y la innovación se pueden resolver problemas para determinados sectores. Yo recuerdo hace algunos meses acudir a uno en donde se buscaban soluciones para el sector de las berries,
por ejemplo. Y creo que como ha habido muchos otros a través de estos grandes esfuerzos que lamentablemente también quedaron ahí un poco, tuvieron que modificarse por el tema de la pandemia, como Talentland y todos estos, que bueno, pues no sufrieron más que el hecho de que no pudieran estar los jóvenes juntos en Expo Guadalajara, pero pues se reunieron a través de la misma tecnología y sí se ha venido utilizando la innovación para resolver estos problemas del campo. Lo que a mí me parece es que deberían de caminar un poco más a prisa, que debería de haber más unión y más transversalidad justamente entre todas las dependencias, pudiera ser la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con la Secretaría de Innovación para poder presentar estas opciones tecnológicas de solución a un sector tan importante como es este de la agroindustria. Creo que o por un lado deberían de caminar más a prisa o por el otro también quizá lo que haga falta es difundirlos, porque yo no sé cuántos de las personas que nos están siguiendo, que nos están escuchando, tengan conocimiento de que existen estas posibilidades y estos proyectos. Me parece que, y lo digo desde el lado de los medios de comunicación, creo que debería existir una mayor difusión de todos estos proyectos y de todas estas soluciones tecnológicas e innovadoras que existen para un sector como el que nos ocupa esta tarde. Muchísimas gracias, decía Patricia Romo. ¿Alguien más gusta hacer uso de la voz en ese? Adelante, maestro Jacobo Cabrera. Si me permite, sumando a los comentarios de mis compañeros panelistas, referenciar que Jalisco es reconocido en el tema de innovación en el campo. Tenemos liderazgos mundiales en producción por hectárea de aguacate, por ejemplo, que somos el número 1 en el mundo. O sea, hemos innovado en modelos que por una parte cuidan la sustentabilidad, que generan mayor producción por hectárea y que al final de cuentas también han implementado tecnología. Hace tiempo presentamos una propuesta para hacer un fondo capital a la innovación en el campo. Cuando Medellín fue considerado la capital de la innovación en el mundo, en parte tenía que ver con que había una política pública que incentivaba la innovación, no con apoyos, sino con deducibilidad, al final de cuentas, que permita que en nuestro sector haya inversionistas externos que le apuesten a un campo cada vez más próspero. Tenemos un gran reto que es la falta de mano de obra, entonces tenemos que suplir esa parte con ese tema de robotización del que señalaba el licenciado Mayorga. O sea, hay grandes retos, pero creo que Jalisco va por la ruta adecuada, vinculando innovación con producción primaria y de transformación. Muy bien, muchas gracias. Adelante, doctor Roberto Aceves. Pues nada más para cerrar esta parte, yo diría que sí, efectivamente en Jalisco se tiene una visión mucho más adelantada, al menos desde el nivel regional, que lo que se tiene en otros niveles, incluso a nivel internacional. Un ejemplo, por ejemplo, el último informe de la CEPAL para América Latina, sobre los efectos del COVID en el campo, pues a ellos les preocupaba la soberanía alimentaria, la capacidad de los estados de satisfacer el hambre. En la ONU se habla del hambre cero, cuando en realidad en países como México, pues esos problemas, sí tenemos pobreza alimentaria, sí tenemos todavía problemas de acceso a ciertos alimentos en ciertos estatus de ingresos, pero pues ahora los núcleos urbanos están más preocupados por saber qué les están dando, qué se están comiendo, si los están envenenando, los contenidos de X, Y y Z. Y en ese sentido, los avances tecnológicos en aplicaciones y en IT, pues nos ha permitido, digamos, satisfacer en una manera importante estas preocupaciones. En ese sentido, yo siento que Jalisco, por ejemplo, va avanzado en ese tipo de situaciones. Cuando en otros países, por ser obviamente circunstancias diferentes, pues todavía les preocupa un concepto de soberanía alimentaria y de dónde vamos a sacar los alimentos y cómo vamos a producir más, cuando en realidad lo que el consumidor en centros urbanos en México le está empezando a preocupar más, pues más que la cantidad. Yo quiero que me digan la calidad de lo que me estoy llevando a la mesa. Cierto, no podemos generalizar para todos los estratos de ingreso, sobre todo en medios urbanos de México, pero digamos,
las tendencias indican que aquí se está siguiendo una línea, al menos a nivel regional o subnacional, mucho más avanzada que lo que se lleva en otros países o en otras regiones. Muy bien, muchas gracias, doctor Roberto Aceves. Hay otras dos preguntas, se me hacen, les decía que llegan por redes, pero son muy largas, espero plantearlas de la manera adecuada. Me voy con una primera que tiene que ver con la parte económica para no salirme tanto de lo que ya se habló aquí. Plantea, la leo textualmente, dice, en las zonas urbanas se ha dado miles de pérdidas de empleos, por lo que refieren, esa afectación parece que no es en el campo. Dicho esto, ¿el campo de Jalisco es la solución laboral para evitar la migración a otros estados o a Estados Unidos? Ahí está una de las preguntas. Bueno, sí, adelante, maestro Francisco Mayor. Quisiera aprovechar esta pregunta, si me permiten, para contestar otra que me llegó aquí en el chat de Jorge Diego Negrete. Es para todos, pero bueno, también dice para el ingeniero Francisco Mayorga. Dice, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en la producción agropecuaria con la migración de jornaleros migrantes agrícolas de Jalisco, donde gran parte no tienen acceso a la seguridad social, y cuál es el papel de las municipalidades? Bueno, lo que yo he observado es que la producción primaria como tal no ha sido un foco de infección, por lo que ya expliqué. Ahora, dentro de una unidad de producción agrícola o ganadera puede haber, y muchas veces existe, una sección de proceso, de empaque, por ejemplo, donde ahí sí hay concentración de personas. Por ejemplo, quienes seleccionan la fruta por tamaño, por color, y la meten en cajitas, y la lavan y la enceran, pues ya no se puede considerar una actividad agropecuaria, se considera una actividad agroindustrial. Ahí tampoco hubo muchos contagios, porque en esas unidades ya confinadas se empezaron a aplicar los protocolos sanitarios de tomar la temperatura, de tener gel, cubrebocas, etcétera. Además, en esos lugares de empaque casi siempre la gente usa cofia, cubrebocas, guantes, botas de hule, y como están muchas veces orientados a la exportación, pues tienen protocolos sanitarios y de inocuidad muy exigentes. Entonces, todo eso actúa como un preventivo y también mete una cultura en esa gente del campo que trabaja ahí, mete una cultura de disciplina en cuanto a limpieza, lavado de manos, corte de pelo, en fin. Entonces yo no vi en ninguna parte algún foco de infección. Ahora, hay actividades más rústicas, dijéramos como el corte de la caña. La caña se sigue cortando en gran medida a mano, y ahí el transporte de los jornaleros, de los cortadores de caña, pues son transportes muy rústicos también. Son camiones de redila donde van 30 o 40 muchachos muy jóvenes. Pues tampoco, a lo mejor por la juventud, a lo mejor porque pues el mismo ejercicio los ayudaba, pero yo tampoco noté ausencias o regiones donde la caña, la zafra se hubiera atorado por falta de gente. Entonces yo creo que lo que ya dije desde un principio, la producción primaria como tal en México o en Jalisco, no quiero hablar de todo el país, sufrió muy poco los efectos del COVID, y los efectos fuertes estuvieron más bien en los eslabones de procesamiento y distribución. No sé si contesté la pregunta. Muchísimas gracias, maestro Francisco Mayorga. ¿Alguien más gusta usar la palabra? Adelante, por favor, maestro Jacobo Cabrera. Gracias. Sumando al comentario del licenciado Mayorga, yo te diría que sí, de acuerdo a la pregunta que nos hacen, puede ser un factor de empleo el campo para trabajadores que quedaron sin empleo, siempre y cuando sigamos propulsando ese campo exportador en nuestro estado. Por primera vez en años tenemos indicadores positivos a la alza en la actividad de contratación de trabajadores del campo en Jalisco. Teníamos un gran problema con la domicilización del trabajador. Muchos trabajadores que venían de Puebla, Oaxaca, Guerrero y otras zonas del sur-sureste a trabajar de manera temporal eran documentados en su alta del Seguro Social en sus estados de origen. Este año de la pandemia
tenemos números positivos en contratación laboral en Jalisco. Hay todo un esfuerzo que se está haciendo desde parte del gobierno del estado para hacer un padrón de jornaleros agrícolas que nos permita transitar de zonas de producción a zonas de generación de mano de obra dentro del estado, que tendría un efecto virtuoso porque la derrama económica que generan esos empleos se queda en localidades de Jalisco y te permite referenciar la necesidad de creación de clínicas del sector salud y desde luego colocación de vivienda. Entonces creo que si esta política de desarrollo laboral para el campo de Jalisco se hace adecuadamente y para los sectores exportadores, sí tendríamos una oportunidad para el desempleo. Muchas gracias, maestro Jacobo Cabrera. ¿Alguien más gusta añadir algo sobre este? Adelante, por maestro, perdón, doctor Roberto Acevedo, cambiando el grado, perdón. Muchas gracias. Yo estoy completamente de acuerdo en que el campo en estos momentos es una oportunidad, sobre todo si pensamos al campo más allá de la producción en zonas meramente rurales. O sea, estamos hablando de una cadena enorme en las cuales se requieren diferentes niveles de especialización, se requieren diversos niveles de capacitación y sí, seguramente hay cabida para todos, desde la mano de obra menos calificada hasta la que ya está egresada de niveles de posgrado. Sin embargo, consideremos los simples números. El sector agropecuario a nivel nacional solamente le da empleo al 12% de la población en condiciones relativamente normales. O sea, realmente México está generando sus necesidades de empleo, no necesariamente en producciones estrictamente primarias, sino que se está concentrando en el sector terciario. Perdón, Francisco. Cuando termine, adelante, maestro. Sí. Hay fenómenos bien interesantes que a veces las estadísticas nos ocultan. Sí, sí. Por ejemplo, hay una enorme cantidad de gente que trabaja en Guadalajara, en la zona conurbada de Guadalajara, pero que vive en el campo. Vive a 60, 70, 80 kilómetros de la ciudad y todos los días pasan los autobuses a recogerlos y todos los días los llevan a su casa. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Bueno, pues porque en el campo es más barata la vida. En una pequeña comunidad, o no pequeña, en una ciudad, vamos a poner Santana Catlán, o Ameca, o Jotepec, rinde mucho más el dinero que en una ciudad grande. Por ejemplo, el gasto en transporte prácticamente se cae, porque todo está tan cerquita que la gente a pie puede hacer sus cosas o en sus pequeñas motos o en sus bicis, arreglan el problema del transporte. La vivienda es mucho más barata, los alquileres, y la comida también es mucho más barata. Entonces es una combinación favorable, trabajar en la ciudad, ganar, dijéramos, 2.5 salarios mínimos, pero vivir en una comunidad más pequeña, aunque se tengan que invertir 2 horas diarias en el transporte, que muchas veces el transporte también lo están proporcionando esas empresas. Entonces, repito, esas cosas que a ti te interesan mucho, Roberto, de las interrelaciones entre el campo y la ciudad, son un universo bastante complejo e interesante. Adelante, decía Patricio Romo. Gracias. Bueno, yo nada más mencionaría, a mí me parece que esta situación también, la situación laboral en el campo cambiará y será mucho más atractiva porque, pues, recordemos la entrada en vigor el 1 de julio pasado del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que también contempla estas situaciones, ¿no? Cambios laborales para el sector del campo. Entonces me parece que será un factor muy atractivo también que pudiera generar por lo menos, no sé si más empleo, pero mejores condiciones, sí. Muchas gracias, muy amable. Y la otra pregunta, pues ya de alguna manera ya la empezó a abordar el maestro Francisco Mayorga, cuando nos platicaba a todos de cómo se da este asunto de las condiciones de higiene en las empacadoras y otros más. Pero bueno, de todos modos la planteo. Dice, algunos medios de comunicación han dado cuenta que en el campo de Jalisco trabajan los mayores o niños, y estos son considerados hoy en día como grupos vulnerables ante el COVID. ¿Cómo visualizan que se den actualmente estos procesos de atención para los adultos mayores y los niños en el campo de Jalisco? Si alguien gusta hacer uso de la palabra. Adelante, maestro Jacobo Cabrera.
A ver, en principio, bueno, el tema de niños, la Ley Federal del Trabajo no permite al final de cuentas el trabajo en el campo estrictamente en la parcela a personas menores de 18 años, a diferencia de otras industrias que sí les permiten desde los 16 años o emancipados trabajar. Entonces es una condicionante desfavorable, si bien culturalmente los jornaleros pues vienen con sus familias, ¿no? Y esa es una parte que estamos trabajando muy fuerte. La Secretaría de Igualdad Sustantiva aquí del Gobierno del Estado, la FAO, la OIT y ONU Mujeres, buscando al final de cuentas ese equilibrio. En el tema de adultos mayores, pues desde luego las regulaciones que hoy están vigentes con la pandemia te obligan a tenerlos en casa y seguir pagando un salario. Desde luego lo que vendrán es una reconversión en los esquemas laborales. Tendremos que pensar o repensar al final de cuentas qué actividades efectivamente los adultos mayores tendrán que hacer, no nada más en el campo. Yo creo que condenar a las personas que tienen alguna enfermedad preexistente o a un adulto mayor a un confinamiento sin oportunidades de productividad, pues al final de cuentas es algo que no debemos de permitir ni en el Estado ni en el país, pero al día de hoy la regulación ahora sí de la Secretaría General de Salud obliga a que se queden en sus casas. Muchas gracias. ¿Alguien más gusta opinar al respecto de este tema? No, bueno. Pues prácticamente son las preguntas que tenemos y ya estamos cerca del tiempo de concluir este espacio del conversatorio. No sé si tuviese de manera muy breve, si nos hiciera el favor, alguna conclusión de máximo 3 minutos que nos hicieran cada uno de ustedes respecto al tema y cerrar así cuáles son los efectos del COVID ante el sector agroalimentario de Jalisco. Si me lo permiten, nos iríamos en el mismo orden como inicialmente fueron interviniendo. Así que, doctor Roberto Aceves, gracias por su participación y si me hiciera el favor de hacer su conclusión. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues básicamente lo que se ha visto a lo largo de este conversatorio es que el COVID es una crisis que nos ha venido a cambiar radicalmente nuestra visión del mundo y de lo que puede ser el campo a futuro. También se desprende de todo esto de que el campo, la visión reducida que tenemos simplemente de la producción primaria, pues ya no existe. Estamos hablando, cuando hablamos del sector agroalimentario, de toda una cadena que va desde el surco hasta la mesa, como bien dice el licenciado Mayorga, y las implicaciones de esto tienen impactos tanto para las zonas rurales como, sobre todo, para las zonas urbanas. Recordemos también, insisto, y quiero volver a retomar un punto que tocaba Jacobo al inicio de esto, hay que recordar la historia. Las pandemias, las crisis en el capitalismo ni son permanentes ni son irrepetibles, son periódicas y se suceden unas a otras. Ya lo dijo el secretario Herrera, en algún momento, en el momento en que se descubra la vacuna y se cambien las condiciones, pues esto va a adquirir otros tintes. Lo que se necesita es tener una flexibilidad enorme, tanto mental como diríamos, pues sí, bueno, las industrias van a tener que soportar una carga muy importante en esta necesidad de ser flexibles para enfrentar los constantes cambios que estamos viendo. Algunos serán temporales, otros serán permanentes, pero lo que sí hay que tener pues es una flexibilidad enorme para responder estos retos a medida que vayan solucionándose o abriéndose unos nuevos. Yo hasta ahí le dejaría, estimado Enrique. Muchas gracias, doctor Roberto Aceves. Entonces cedemos ahora la palabra para igual una pequeña conclusión del tema a cargo del maestro Jacobo Cabrera. Muchas gracias. Bueno, para mí creo que la gran oportunidad que tiene Jalisco hoy de cara a esta pandemia es echar mano de todos los valores y baluartes que tenemos en nuestra agroindustria, voltear a ver la historia y reconvertirnos. Creo que hay grandes oportunidades, nos encuentra como un estado próspero, de vanguardia, que tiene que tener una ingeniería precisa en el cuidado de su territorio, en el cuidado de las pandemias y un acierto muy, muy fundamental en qué tengo que producir,
a cómo lo debo de vender y a dónde lo debo de llevar. Entonces, creo que hay grandes retos, pero Jalisco tiene valores como el licenciado Mayorga, que ya lo quisiera, ahora sí, cualquier otro estado que nos puede dar, junto con otros grandes liderazgos de aquí del estado, una guía asertiva de qué debemos de hacer en estos momentos. Gracias. Al contrario, gracias a usted, maestro Jacobo Cabrera, por participar en este conversatorio. En el mismo sentido, también agradecerle a la licenciada Patricia Romo que nos acompañó en esta tarde y adelante pedirle por favor que nos haga su mensaje conclusivo. Bien, pues coincido, por supuesto, coincido mucho con Jacobo en el tema de que esta situación de la pandemia, luego de los problemas que ha generado, pues lo que realmente nos trae son oportunidades, sobre todo para el sector agroindustrial, en el que, bueno, Jalisco, insisto, ha venido empujando fuerte, ha venido liderando y desde luego que no podemos perder ese liderazgo. Al contrario, tenemos muchas posibilidades con esta ley agroalimentaria, con esta agencia agroalimentaria y por supuesto con la gente, las y los jaliscienses que trabajan en toda la cadena. Creo que eso es lo principal. Y pues no perder de vista en esas oportunidades que sí, efectivamente hay un cambio en la población, un cambio de hábitos, un cambio en el consumo, en la situación económica, un cambio generacional que hablaba al principio el doctor Aceves, donde veíamos cómo se va invirtiendo en la pirámide poblacional y ya de por sí antes de la pandemia venía generándose un cambio con los millennials que tienen consumos totalmente distintos. Entonces, pues son factores a los que hay que adaptarse como sector agroindustrial y bueno, pues por supuesto aprovechar estas oportunidades que representa siempre una crisis. Muchas gracias por la invitación, gracias a mis compañeros panelistas y desde luego a toda la gente que nos acompañó. Muchísimas gracias a usted, licenciada Patricia Romo. Y bueno, finalmente cerramos esta ronda de conclusiva con el maestro Francisco Mayorga. Adelante, por favor. Tiene su micrófono apagado, maestro Francisco. Y muchas gracias, Enrique. Hay un factor que está emergiendo también en el sector agroalimentario a raíz de la pandemia y es el apetito de los inversionistas por incursionar en el sector. O sea, hay gente que tiene dinero y dice hoy, ¿dónde lo invierto? Pues la pandemia ha revelado cuáles son las áreas más resilientes, como dicen ahora, de la economía, y no cabe duda que el sector agroalimentario es uno de ellos, es de los que no se paralizó, de los que se transformó rápidamente y se va a seguir transformando. El otro pues, es el de la tecnología, también de las energías renovables, en fin. Pero yo veo venir una ola de inversiones muy interesante en el campo y aquí es donde viene también un párrafo, un renglón de la persona que me hizo favor de preguntarme en el chat, de Jorge Diego Negrete. El papel de las municipalidades, de los municipios. La verdad, los municipios se tienen que poner las pilas. Muchas veces ven venir una inversión y lo primero que quieren es vacunarlos, como decimos coloquialmente, cobrarles los servicios muy altos, las licencias, los permisos, cobrarles de todo. Tendrían que cambiar el chip, tendrían que abrir las puertas y proveer infraestructura en la medida de sus posibilidades. Ahorita los municipios tienen maquinaria que les ha facilitado el gobierno, el Estado, tienen equipo. El acceder a Internet, simplemente con eso, simplemente con facilitar la conexión a Internet en el campo, permite que la tecnología llegue como una avalancha. Por ejemplo, la agricultura de precisión no se puede aplicar aunque el agricultor quiera si no hay conectividad. Entonces, yo creo que los ayuntamientos con muy pequeñas inversiones, con un poquito de visión, pueden generar mucho empleo local, pueden generar mucho valor para sus agricultores y sus ganaderos que están ahí ya instalados. Entonces, sí, tenemos que pasar de una visión donde el gobierno federal hacía y deshacía y orientaba y cohibía, a una visión donde lo local, no solo en el consumidor y en el productor, sino la autoridad local, adquiere una preponderancia impresionante. Así concluiría mi presentación. Gracias.
Muchas gracias a usted, maestro Francisco Mayorga, y me permito, si vale la expresión, añadirle ahora sí que esas peticiones que usted señala, pues que también ojalá los municipios lo hicieran y que también permitan que los jóvenes, estudiantes, jornaleros, tengan la oportunidad también de seguir trabajando y estudiando en la virtualidad y con ese internet para ellos también, ¿no? Que no, por seguir trabajando en el campo, se les complique su desarrollo educativo de igual manera. Pero bueno, pues muchísimas gracias a ustedes cuatro por habernos hecho el favor de participar en este conversatorio, los efectos del COVID-19 en el sector agroalimentario de Jalisco. Les comento que ya se les mandó a sus correos electrónicos la constancia de participación correspondiente. Hubiésemos querido que fuera presencial para entregárselos en mano, pero bueno, bajo esta virtualidad ya se las mandamos por correo electrónico y esperamos realmente que ya la tengan ahí en su poder. De hecho, ya deben de tenerla ahí en su bandeja, si no, nos avisan con mucho gusto para hacerlo. Pero bueno, finalmente no nos restaría más que agradecer a nombre del doctor Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco, agradecerles nuevamente a ustedes cuatro el que nos hayan hecho el favor de acompañar en este conversatorio. De igual forma, agradecerles a todos ustedes, amigos, que siguieron este evento virtual del Colegio de Jalisco, que como cada miércoles han estado al pendiente de los mismos, agradecerles el favor de su atención en esta tarde y comentarles que el próximo miércoles conversatorio, como ustedes saben, es día inhábil, y de ahí pues entonces el siguiente conversatorio se pasa por agenda hasta el sábado 30 de septiembre. El siguiente conversatorio se llama Ética, Responsabilidad y la Verdad Informativa en tiempos del COVID-19. Un tema también que da para mucho, que pinta para polémico, pero bueno, ojalá que sea del agrado. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Reitero, estamos a la disposición. Muchas gracias y los invitamos de nueva cuenta que si gustan ver este conversatorio de forma de nueva cuenta retransmitido, lo podrán hacer en próximos días en el canal del Colegio de Jalisco, en el canal de YouTube del Colegio de Jalisco, ahí estará a sus órdenes. Muchísimas gracias y cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Nuevamente, gracias. Perdónenme, déjenme comentarles y sí creo que vale mucho la pena destacarlo. Tenemos un mensaje ahí en el chat, ahí lo pueden ver todos ustedes panelistas y los demás invitados para que no digan que estoy diciendo algo impropio. Edwin Mamaní nos saluda prácticamente, él nos manda un mensaje y está conectando desde Bolivia. Pues muchísimas gracias por seguir esta transmisión desde allá, desde Bolivia. Gracias por hacernos el favor. Gracias a todos, que tengan muy buena noche y estamos en comunicación. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Suerte. Gracias a todos. Gracias.